Once upon a time, there lived two neighbors. One of them bought a shotgun. Uh-huh, thought the other. All right, I'll buy myself a bigger gun. What could this mean, thought the first neighbor. I'll buy myself something bigger. A finales de los años 60 parecía que la Unión Soviética sería capaz de igualar el arsenal nuclear de los Estados Unidos. Las dos superpotencias se encontraban ante un gran dilema: ralentizar su competición, proceso que recibió el nombre de détente, vocablo francés cuyo significado es distensión, o continuar con una carrera de armamentos que podría desembocar en una guerra mundial. ...1969... un nuevo presidente sube al poder en los Estados Unidos. Richard Nixon tenía nuevas ideas sobre cómo conseguir que la Guerra Fría fuera menos peligrosa. Estaba dispuesto a aceptar a la Unión Soviética como su igual en lo que a armas nucleares se refería. Cuando el presidente Nixon tomó posesión de su cargo, los medios de comunicación y los ciudadanos que se consideraban a sí mismos intelectuales en su sabiduría pensaban que era un hombre que traería la guerra y que sería necesario tomar medidas para moderarlo. De manera que cuando comenzamos a negociar asuntos tan importantes como el comercio, el SALT, conversaciones para la limitación de armas estratégicas y todo ese tipo de problemas complejos, estábamos sometidos a una gran presión. No era un político especializado en política exterior, sobre todo en sus primeros años de mandato. Fue ganando poder aprovechando el gran miedo rojo que definía el periodo de McCarthy en la política estadounidense. También conocía, y este era un factor muy importante, la burocracia. Sabía que a menudo las potencias más beligerantes y complejas con las que tendría que tratar no serían la Unión Soviética y China, sino el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono o el Departamento de Defensa, con esas fuerzas desplegadas a orillas del Potomac. Aunque Nixon quería revisar la estrategia de los Estados Unidos en la Guerra Fría, su prioridad era sacar los efectivos estadounidenses de la guerra de Vietnam. En 1969 este conflicto ya había acabado con la vida de 30.000 soldados y aún no había llegado a su fin. Cuando me nombraron secretario de Defensa, había 550.000 hombres en los campos de batalla de Vietnam y otro 1.200.000 en Asia distribuidos entre las fuerzas aéreas y la marina prestando su apoyo en esta operación. Fue una guerra de grandes dimensiones. El presidente Thieu de Vietnam del Sur, aliado estadounidense, se reunió con Nixon en la isla de Midway. Nixon informó a Thieu de que tenía la intención de retirar a las tropas estadounidenses y dejar la guerra en manos de los sudvietnamitas. Vietnamización fue el término que acuñé para hacer que la gente pensara en las responsabilidades que los vietnamitas tenían allí. Entonces nosotros le respondimos, de acuerdo, pero tiene que dejarnos un ejército survietnamita bien entrenado y se compromete a equiparnos para que podamos hacer frente a nuestro propio destino. En julio de 1969 fueron retiradas las primeras tropas estadounidenses.
Tanto Nixon como Kissinger sabían las consecuencias que la guerra tenía en nuestra sociedad, las controversias, las distracciones, el coste financiero y el terrible precio en vidas humanas entre los estadounidenses, vietnamitas y el resto de los contendientes. Además, interfería en la política exterior. Esta es una de las razones por las que Nixon trató de iniciar un acercamiento hacia China y de mejorar sus relaciones con Rusia, forzar la negociación de Vietnam y mostrar un movimiento hacia adelante de nuestra política exterior que demostraría que la guerra de Vietnam no nos había dejado paralizados. Pero el régimen de Hanoi también puso en práctica medidas de presión, llevando a cabo una nueva ofensiva en el sur. Los generales estadounidenses propusieron bombardear las bases que los norvietnamitas habían instalado en el territorio neutral de Camboya. Nixon accedió al bombardeo, pero insistió en que los ataques a Camboya se mantuvieran en secreto. Estaba de acuerdo con bombardear los santuarios de Camboya, pero no podía decirle al presidente de los Estados Unidos o al consejero de Seguridad Nacional, que entonces era Henry Kissinger, que podía guardar el secreto. Además, pensé que no sería nada bueno que esto llegara a saberse después. Y estaba convencido de que terminaría siendo del dominio público, porque cuando 12.000 personas poseen toda la información al respecto, es imposible mantener algo en secreto. Laird estaba en lo cierto. Los manifestantes contrarios a la guerra elevaron sus protestas. Estaban gritando los nombres de los soldados que perdieron la vida en Vietnam. Richard Nixon podía mirar por la ventana de la Casa Blanca y ver una muchedumbre que protestaba en la calle por la guerra de Vietnam, por ejemplo. Sacó del bolsillo una tarjetita de 3x5 y le echó un vistazo. Las encuestas demostraban que de un 70 a un 75% del pueblo de los Estados Unidos confiaba en él. Entonces dijo, no voy a dejar que esta gente que está en la calle decida la política exterior de este país. So tonight, to you, the great silent majority of my fellow Americans, I ask for your support. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. I have initiated a plan of action which will enable me to keep that pledge. The more support I can have from the American people, the sooner that pledge can be redeemed. For the more divided we are at home, the less likely the enemy is to negotiate. Nixon creía muy acertadamente que la oposición a la guerra se debía a las víctimas que ocasionaba y no a la presencia estadounidense en ese país. Al pueblo de los Estados Unidos no le preocupaba que estuviéramos bombardeando Hanoi ni que en el ataque participaran aviones de nuestro país. Lo que no les gustaba es que los jóvenes estadounidenses fueran reclutados y enviados a Vietnam, donde les esperaba una muerte segura. El bombardeo de las bases comunistas en Camboya no fue una cura milagrosa. Okay. 100 meters away from it now, JC from air. Los soldados estadounidenses fueron nuevamente atacados en Vietnam del Sur. All right, who's wounded? All right, give me some cover. Can you move them? Okay, try and bring them back here. Remember to stop the bleeding. You gotta stop. Nixon ordenó entrar en Camboya. Anybody out here? Do you feel the people are united behind you, Mr. President? As far as the people are concerned, I have no judgment on that. All that I can say is that I know that I did what I believed was right, and in what really matters is, as far as the people are concerned, is whether it comes out right. If it comes out right, that's what really matters. Leave this area immediately. Leave this area immediately.
La decisión de Nixon de invadir Camboya provocó violentas protestas en los campus estadounidenses. En la Universidad de Kent State, 4 estudiantes resultaron muertos a consecuencia de los disparos efectuados por la Guardia Nacional. Every year, in the early spring and late autumn, the Soviet Army gets its new recruits. The forces are inconceivable without strong, agile men possessing stamina. These are fighting men. Pero los hombres luchadores no podían garantizar la seguridad sin contar con otro tipo de ayudas. Los líderes soviéticos querían firmar acuerdos armamentísticos en los que se reconociera su paridad nuclear con Estados Unidos. También querían que los norteamericanos mostraran un poco de comprensión ante sus discrepancias con China. El jefe del Partido Comunista, Leonid Brezhnev, era partidario de la relajación de las tensiones de la Guerra Fría con los Estados Unidos, política que se conocería con el nombre de distensión. Al mismo tiempo, Brezhnev recorría el camino que le llevaría a la cúspide del poder soviético. Brezhnev era una persona sincera en muchos aspectos y había vivido la gran guerra patriótica de principio a fin. De ella regresó con el firme convencimiento de que tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar una guerra. Y esta forma de pensar quedaba patente cada vez que visitaba una granja o una fábrica. Les preguntaba a los trabajadores, ¿cómo están las cosas? Y ellos se quejaban, pero Brezhnev les respondía, podremos soportarlo todo mientras no haya guerra. Todo líder de un país necesita expresar su carácter y dejar su huella en la historia. Brezhnev quería ser el líder del gobierno soviético y una de las formas que encontró para fortalecer su posición fue hacer de la política exterior su máxima prioridad. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética siempre fueron el centro de nuestra diplomacia. Incluso diría que, lo crea Occidente o no, básicamente nuestros esfuerzos estaban dirigidos a conseguir una relación más constructiva con Estados Unidos. En Europa, la Guerra Fría mostraba su faceta más dolorosa en el telón de acero que dividía a las dos Alemanias. El nuevo canciller de Alemania Occidental, el socialdemócrata Willy Brandt, tenía sus propias ideas para mejorar las relaciones con el bloque soviético. Los alemanes lo llamaban Ostpolitik. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen. Der entscheidende Schritt, der das Ganze in Gang gebracht hat, el principal motivo por el que las cosas siguieron su curso fue la decisión del canciller de considerar a Alemania del Este un Estado. Este cambio fundamental en nuestra posición arrojó sobre nosotros las críticas más duras de la oposición. En Moscú, el pueblo era todo oídos. En nuestra opinión, las voces más sensatas fueron las de algunos socialdemócratas que buscaban los intereses comunes con nosotros y no las semejanzas en nuestros puntos de vista. Y me gustaría dejar muy clara la diferencia. Si encontrábamos puntos en común que conservara un equilibrio de intereses, podríamos evitar que las relaciones entre la Unión Soviética y Alemania Occidental desembocaran en un punto muerto. Willy Brandt se convirtió en el primer canciller de Alemania Occidental que visitó Alemania del Este.
wünsche Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt. Danke Ihnen sehr für die Begrüßung, auch dafür, dass Sie gutes Wetter besorgt haben. Daran soll es nicht liegen. Danke sehr. La visita de Brandt fue todo un éxito. Para los habitantes de Alemania del Este, Brandt parecía traer consigo las esperanzas del cambio. Pero los estadounidenses estaban preocupados. Mi primera reacción frente a la Ostpolitik fue de preocupación, porque temía que esta política propiciara el surgimiento de un nacionalismo alemán, y si Alemania actuaba por su cuenta frente al Este, seguro que se centraría en sus propios problemas nacionales, si no inmediatamente pasado algún tiempo. La respuesta de Nixon y Kissinger estaba llena de dudas y desconfianza. ¿Habíamos pensado bien en todas las posibilidades? Poco después de entrar en el despacho, informé a Kissinger sobre lo que teníamos planeado. Me hizo un montón de preguntas. Y llegado a un determinado punto, le dije, no estoy aquí para consultar, sino para informar. Era un tono que nunca antes se había empleado en Washington. Mientras el peligro que nosotros temíamos fuera real, la mejor manera de evitarlo no era enfrentarnos a él para que luego nos acusaran de ser la causa de una partición permanente de Alemania, sino tratar de guiarlo en una dirección compatible con la política aliada. Por este motivo, establecimos un nuevo modo de contactar con Brandt a través de su colega Egon Bahr y con los soviéticos por mediación de Dobrynin y Falin. Insistimos en que antes de llegar a conclusión alguna sobre el tema de Alemania, teníamos que estar absolutamente seguros de cuál era nuestra posición en Berlín. El próximo destino de Brandt era Moscú. Esperaba acabar con los temores que experimentaba Rusia con respecto a su viejo enemigo alemán. Brandt estaba dispuesto a reconocer las fronteras de la Europa de posguerra y la división entre Europa del Este y del Oeste. Los acuerdos de Moscú eran la clave para nuestro sistema de tratados bilaterales con el Este. La República Federal dejó de ser una excusa para que la Unión Soviética siguiera teniendo alineado el bloque del Este. El tratado era una señal de Moscú de su buena disposición para introducir cambios. Willy Brandt voló al encuentro de otro antiguo enemigo de Alemania. In dem Wunsch, durch einen Vertrag dauerhafte Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen zu schaffen, reisten Bundeskanzler Brandt und Außenminister Scheel nach Warschau. Brandt había viajado a este país para reconocer la frontera occidental de Polonia, establecida en un territorio que le fue arrebatado a la Alemania nazi en 1945. El canciller alemán visitó el gueto de Varsovia. Le faltaron las palabras. Se arrodilló ante el monumento construido en memoria de los luchadores judíos que resistieron a los nazis. Brandt fue un golpe de suerte para la historia alemana. Para los estadounidenses, simbolizaba la confianza, puesto que se había mostrado como un defensor de Berlín contra la amenaza del Este. Y para el Este, sin duda alguna, era una persona que había luchado sin tregua contra los nazis. En una Alemania dividida, estos pasos hacia la distensión fueron agrietando poco a poco el muro de Berlín, algo de lo que todo el mundo se alegró. Las familias y amigos a los que el muro había separado podían reunirse de nuevo. Los arquitectos del nuevo enfoque que los Estados Unidos le iban a dar a la Guerra Fría eran Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Henry era muy temperamental, brillante, inseguro y con un sentido muy desarrollado del territorio. Se podría decir lo mismo de Richard Nixon, y la mayor parte del tiempo se complementaban mutuamente.
pero a la vez eran grandes rivales. Luchaban uno detrás de otro. No uno contra otro, sino uno tras la espalda del otro. Eran muy astutos. Los dos hombres preferían trabajar en secreto. Buscando vías alternativas, consiguieron organizar una cumbre en Beijing y otra en Moscú. Nixon y Kissinger querían que las cumbres en China y en la Unión Soviética les ayudaran a sacar a su país de la guerra de Vietnam. También esperaban conseguir que China participara en su juego diplomático. El principal motivo de esta búsqueda de un acercamiento con China era devolverle la fluidez al conjunto de la situación internacional. Si hay 5 jugadores y hay uno de ellos con el que no se puede tratar, la situación empieza a adquirir una cierta rigidez. En segundo lugar, queríamos demostrar al público estadounidense que Vietnam era una aberración y que teníamos ideas para construir la paz a escala mundial. Tras la visita de Kissinger, los líderes soviéticos se quedaron bastante preocupados. Entonces Nixon regresó exultante de China. Not only have we completed a week of intensive talks at the highest levels, we have set up a procedure whereby we can continue to have discussions in the future. We have demonstrated that nations with very deep and fundamental differences can learn to discuss those differences calmly, rationally, and frankly, without compromising their principles. Esto causó una honda preocupación en nuestros líderes, que temían que se estuviera formando una coalición antisoviética en la que no solo estarían incluidos los Estados Unidos y la OTAN, sino también China. En aquel momento sentimos que estábamos totalmente rodeados. Antes de realizar nuestro viaje a China, habíamos intentado celebrar una cumbre con la Unión Soviética, pero ellos siempre nos respondían con evasivas y, por decirlo amablemente, intentaban chantajearnos para que hiciéramos concesiones indecorosas o que al menos lo parecían. Y de repente reaccionaron ante los últimos acontecimientos accediendo a celebrar la cumbre, hecho que contribuyó a desbloquear nuestras relaciones. En marzo de 1972, Vietnam del Norte lanzó una nueva ofensiva sobre el sur. Nixon respondió a esta provocación con más ataques aéreos. ¿Querrían los soviéticos recibir a Nixon mientras los aviones estadounidenses bombardeaban a sus aliados vietnamitas? El debate que tuvo lugar en la sala de situación de la Casa Blanca era: ¿qué es más importante? ¿El frente de Vietnam o el frente de Moscú? Nixon es la única persona importante que dijo: podemos tener los dos. Estoy dispuesto a perder la cumbre de Moscú, pero preveo que los rusos seguirán adelante con ella, aunque bombardeemos Hanoi y minemos Haiphong. Nixon y Kissinger jugaron un poco al poli bueno, poli malo, en especial con los rusos. Kissinger se entrevistaba frecuentemente con el embajador ruso. Y con frecuentemente, quiero decir casi todos los días. Su estrategia era: mira, yo estoy trabajando para este loco. No hace falta que te diga de lo que es capaz. Por eso, Anatoly, tú y yo, como hombres razonables que somos, debemos trabajar juntos para que nuestros dos países lleguen a un acuerdo. Kissinger no estaba tan seguro de que Moscú fuera a seguir adelante con la cumbre. Fui a ver a Kissinger. Estaba muy nervioso, pero trataba de ocultarlo. Me dijo bromeando: bueno, vamos a hacer una apuesta, porque sabía que yo tenía un papel con la respuesta oficial del gobierno soviético. Dijo: apostemos para ver si puedo adivinar qué han decidido. Nos jugamos una caja de botellas de champán. Le pregunté: veamos, ¿cuál crees que ha sido la respuesta soviética? Kissinger estaba convencido de que habrían aplazado la cumbre para una fecha más tardía. Pero en realidad, la Unión Soviética anunciaba que el Congreso se celebraría según lo previsto. 22 de mayo de 1972. Richard Nixon se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en funciones que era recibido en el Kremlin. En la cumbre se llegó a un acuerdo para limitar las armas nucleares tanto defensivas como ofensivas y se sentaron las bases para la fundación de la política de détente o distensión.
Para Brezhnev y Nixon, esta era la prueba más dramática para las nuevas relaciones que se estaban entablando entre los dos países. Pero antes de todo, los soviéticos tenían que dar su opinión acerca de lo que estaba ocurriendo en Vietnam. El presidente Nixon, el doctor Kissinger, yo mismo y otro miembro del gobierno de los Estados Unidos nos desplazamos a la dacha que Brezhnev poseía en el campo. Allí estaban Brezhnev, Kosygin, Podgorny y el consejero de Seguridad Nacional soviético. 4 frente a 4. Estuvimos reunidos durante 3 horas en la dacha. Durante ese tiempo, cada uno de los líderes soviéticos pasó 1 hora arremetiendo contra la política de los Estados Unidos en Vietnam y atacando abiertamente a Nixon y a su país. Nixon era consciente de lo que intentaban. Estaban elaborando un expediente para enviarlo a Hanoi, de modo que se limitó a escucharles con paciencia y no estuvo excesivamente discutidor. Básicamente aceptó las críticas. Después de 3 horas y media de diatriba soviética, que fue una especie de juego entre los dirigentes rusos, subimos a cenar y el ambiente cambió por completo. Brezhnev descorchó una botella de vodka. Hubo brindis, canciones y bromas. Esa misma noche, poco después, Kissinger volvió a reunirse, creo que con Gromyko, y siguieron negociando sobre el control de las armas. Reinaba un ambiente muy agradable e incluso amistoso. Nosotros nos mostramos un poco agresivos a la vista de las acciones que Nixon estaba llevando a cabo en Vietnam, pero nos aseguramos de que no ensombreciesen la cumbre porque las medidas que Nixon iba a proponer ya habían sido aprobadas por el canal confidencial. Eran asuntos muy importantes. Y todos los miembros del Politburó sabían que el texto del tratado ya había sido aprobado. Nixon también lo sabía porque Kissinger se lo comunicó. Y si dábamos rienda suelta a nuestras emociones, echaríamos a perder todos los logros conseguidos. En el Congreso estadounidense, Nixon fue recibido como un héroe. Last Friday in Moscow, we witnessed the beginning of the end of that era, which began in 1945. We took the first step toward a new era of mutually agreed restraint and arms limitation between the 2 principal nuclear powers. With this step, we have enhanced the security of both nations. We have begun to check the wasteful and dangerous spiral of nuclear arms, which has dominated relations between our 2 countries for a generation. We have begun to reduce the level of fear by reducing the causes of fear for our 2 peoples and for all peoples in the world. 2 semanas después de que Nixon regresara de su viaje a Moscú, 5 hombres que trabajaban para su campaña de reelección fueron detenidos por introducirse en el cuartel general del Partido Demócrata. Era el comienzo de un escándalo de grandes dimensiones, el Watergate. Puesto que el día de las elecciones se acercaba, Kissinger regresó de una de las muchas rondas de negociaciones con Vietnam del Norte. Le comunicó a Nixon que ya había llegado a un acuerdo sobre Vietnam. El negociador norvietnamita Le Duc Tho presentó a Kissinger un proyecto de acuerdo para restablecer la paz y terminar la guerra en Vietnam. Y lo primero que dijo cuando le mostró el documento a Kissinger fue: «Tiene prisa, ¿verdad?». Y aún puedo ver al secretario de Estado asentir con la cabeza cuando Le Duc Tho hizo esa afirmación. Sabíamos que el 9 de enero Kissinger se había reunido con representantes norvietnamitas en París. Por eso, cuando llegó el 19 de octubre y nos dio el texto, que evidentemente estaba en inglés, y dijo que teníamos 4 días para firmarlo, le respondimos muy educadamente: «Bueno, es la primera vez que vemos este texto, así que nos gustaría tener algo de tiempo para estudiarlo». Por cierto, ¿dónde está el texto en vietnamita? When I see so many tombs, so many sacrifices for the freedom and liberty of Vietnam, I reaffirm again that the
whole people of South Vietnam will resist again any peace which demand the rendition of South Vietnam and which will give the South Vietnam to the communist aggressors. Compadecía profundamente a Thieu y al mismo tiempo me preocupaba nuestro problema. Teníamos delante de nosotros 65 resoluciones del Congreso solo en el año 1972 que animaban a la retirada unilateral de tropas de Vietnam. El señor Kissinger dijo, si firman esto, tendrán paz. Vietnam del Sur experimentará un fuerte desarrollo y el pueblo será feliz. A lo que el presidente Thieu respondió, a nosotros lo que nos interesa es el futuro de nuestro país, no ganar el premio Nobel. Vietnam del Sur se negó a firmar. Con su plan a punto de venirse abajo, Kissinger tuvo que apresurarse y volver a garantizar al gobierno de Hanoi que Estados Unidos aún quería llegar a un acuerdo. We believe that peace is at hand. We believe that an agreement is within sight. It is inevitable that in a war of such complexity that there should be occasional difficulties in reaching a final solution. Este último contratiempo en las conversaciones de paz no dañó la reputación de Nixon. El presidente logró que los estadounidenses le reeligieran para un segundo mandato con relativa facilidad. De nuevo en París, Kissinger tuvo que exponer las objeciones de Thieu ante los norvietnamitas. How do I get out of here? We thought you weren't having a meeting today, sir. Well, do something surprising. It's getting to be difficult to have a secret rendezvous in Paris. It certainly is. Will you be meeting again tomorrow, sir? We expect to, yes. Un día estábamos a punto de finalizar el texto y al siguiente de repente aparecían 12 asuntos diferentes que teníamos que resolver. Entonces Leduc dijo que tenía que regresar a Hanoi a consultar con su gobierno. Leduc salió de París y las conversaciones fracasaron. Nixon ordenó ataques aéreos en Vietnam del Norte con la esperanza de poder obligar a Hanoi a llegar a un acuerdo y a la vez para reforzar a Vietnam del Sur. Pasaron otros 12 días y Hanoi y Haiphong experimentaron la campaña de bombardeos más constante de toda la guerra. El bombardeo dio los resultados previstos. Vietnam del Norte y del Sur estaban dispuestos a firmar el tratado que Kissinger había elaborado. En virtud de los acuerdos de paz, las tropas estadounidenses abandonarían Vietnam. El gobierno de Saigón seguiría en el poder, pero los soldados norvietnamitas continuarían en el sur. Nixon llamó a esto paz con honor. El señor Kissinger, que había querido realizar estas negociaciones tripartitas, tenía que resolver la cuestión de Vietnam para que se pudiera poner en marcha la política de la distensión. Este es mi propio análisis de las circunstancias, que por desgracia no favorecieron mucho al pueblo de Vietnam del Sur. Good evening. The biggest White House scandal in a century, the Watergate scandal, broke wide open today. The Attorney General, Richard Kleindienst, has resigned because, in his own words, he had close personal and professional associations with people who may have broken the law. The two closest men to the President, H.R. Haldeman, his Chief of Staff, and John Ehrlichman, his Chief Domestic Advisor, have resigned. Last week, both men were fighting hard to keep their jobs. En la Casa Blanca contábamos con un sistema magnífico para hacer frente a cualquier posible crisis, pero no lo aplicamos al Watergate y creo que en parte fue porque no lo considerábamos una crisis. Se trataba de un episodio sin importancia. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized
nor encourage subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. That was, and that is, the simple truth. A pesar del asunto Watergate, el proceso de distensión conocido como détente continuaba. Brezhnev viajó a los Estados Unidos para celebrar una segunda cumbre con Nixon. En California, el dirigente soviético se divirtió acompañado de las estrellas de Hollywood. A los rusos aún seguía entusiasmándoles la idea de negociar con el presidente de los Estados Unidos. Goodbye. A pesar de que Nixon negó su culpabilidad en el Watergate, fue acusado de obstrucción a la justicia y tuvo que hacer frente a un proceso de destitución ante el Congreso. En agosto de 1974, Richard Nixon, el hombre que trajo la distensión a los Estados Unidos, abandonó la lucha y dejó su cargo. Su sucesor sería Gerald Ford. Los dirigentes soviéticos estaban absolutamente desconcertados por la caída de Nixon. Pensaban, ¿cómo pueden obligar legalmente a la persona más poderosa de los Estados Unidos, a la personalidad más importante del mundo, a dejar su cargo solo por haber robado unos estúpidos documentos? Para la mentalidad de los dirigentes soviéticos, resultaba impensable que una persona situada en un puesto tan alto pudiera ser relevada de su cargo legalmente. Simplemente no podían comprenderlo. Se barajaban varias hipótesis. Se sospechaba que los enemigos del acercamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética habían orquestado deliberadamente esta maniobra. En Vietnam, los acuerdos de paz de 1973 no habían conseguido acabar con las luchas. En abril de 1975, las tropas subvietnamitas tuvieron que entrar en combate para defender Saigón de la ofensiva final lanzada por Hanoi. Poca ayuda podían esperar de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos rechazó la propuesta para enviar algún tipo de asistencia militar necesaria para que las tropas survietnamitas siguieran teniendo fuerza. Los subvietnamitas, que habían luchado y trabajado codo con los soldados estadounidenses contra los comunistas, sitiaron la embajada de los Estados Unidos. Los soldados norteamericanos estaban abandonando el país, pero habían perdido la guerra y ahora ni siquiera podían salvar a los cientos de amigos subvietnamitas que dejaban allí. La experiencia estadounidense en Vietnam y la mía propia en particular fue como el ataque de un B-52 a unos 60.000 pies de altura. Hicimos mucho daño, pero rara vez teníamos que contemplar las consecuencias de ese daño. Ese último día fue como presenciar el ataque de un B-52 desde el suelo. Pudimos ver los estragos que causaban nuestras ofensivas y el horror y la pena, mayores de lo que nadie podría soportar.
La Unión Soviética proclamó su autoconfianza. Se consideraba una potencia que nada tenía que envidiar a los Estados Unidos y presumía de que la historia estaba de su lado. Pero esta visión optimista de las cosas había olvidado un problema. El trato que dispensaban a los disidentes soviéticos, como el escritor Alexander Solzhenitsyn, amenazaba con hacer descarrilar el proceso de distensión. Mr. Kendall. Las pasiones del pueblo de los Estados Unidos se centraron esta vez en la emigración de los judíos soviéticos. El problema de la salida de los judíos de la Unión Soviética y la cuestión de los derechos humanos eran temas que levantaban ampollas. El Congreso de los Estados Unidos trataba cada cierto tiempo esta cuestión y había una serie de activistas vandálicos que organizaban manifestaciones para protestar por la situación. Al principio, en el Congreso de los Estados Unidos, se produjo una reacción auténtica en contra de la política de la distensión, y en un primer momento no fue idea de los chicos de derechas del Partido Republicano, como se podría esperar. En su lugar, este rechazo procedía de los demócratas, tradicionalmente derechistas más radicales, que eran como una especie de guerreros de hielo al estilo de Scoop Jackson. When we have something we feel strongly about, and in this case it is civil liberties and freedom and what this nation was founded upon, that we should do something to implement international law, and it is international law now, the right to leave a country freely and return freely, that we should put that issue of principle on the table knowing that the Russians are not going to agree to it. El debate sobre el proceso de distensión tomó una forma muy curiosa, porque algunos de los liberales parecían opinar que quizás la tensión no fuera tan mala, y de repente desarrollaron teorías sobre la necesidad de intervenir en los procesos de derechos humanos que nunca antes habíamos oído y que habían sido enérgicamente rechazadas anteriormente. En la Unión Soviética, donde los monumentos mantenían viva la memoria de una guerra terrible, la distensión tenía pocos enemigos. Los líderes soviéticos esperaban garantizar la seguridad y las condiciones de vida de su país con un tratado que se firmaría en Helsinki, en virtud del cual se reconocería la división de Europa establecida en la etapa de posguerra. Pero en este tratado había un gran escollo: los derechos humanos. Los miembros del Politburó leyeron el texto en su totalidad. No pusieron objeción alguna a los artículos primero y segundo. Pero cuando llegaron a la tercera parte, la humanitaria, se les pusieron los pelos de punta. Entonces Gromyko expuso el siguiente argumento. Lo más importante del Tratado de Helsinki es que se reconozcan las fronteras. Por ellas derramamos nuestra sangre durante la Gran Guerra Patriótica. Los 35 países firmantes admiten que estas son las fronteras de Europa. En lo que a los derechos humanos se refería, Gromyko dijo: bueno, ¿quién es el dueño de esta casa? Nosotros somos los dueños y a nosotros corresponde decidir cómo actuar en cada momento. ¿Quién podría obligarnos? Tras superar las dudas de sus colegas, Brezhnev llegó a Helsinki, entusiasmado por aparecer entre los líderes de Oriente y Occidente. Людям, принадлежавшим поколению, которое пережило ужасы Второй мировой войны, особенно отчетливо виден исторический смысл настоящего совещания. Право на мир должно быть обеспечено всем народам Европы. Ambas partes creyeron que tenían el acuerdo que deseaban. La Unión Soviética y las naciones del Pacto de Varsovia no supieron darse cuenta de que la disposición sobre los derechos humanos era una bomba de relojería. Estados Unidos creyó que podría lograr que la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia respetaran los derechos humanos. Pero eso
sobrepasaba el compromiso que habían firmado en los acuerdos de Helsinki. 3, 2, engine sequence start. 1, 0, launch commit. We have a liftoff. All engines building up thrust. Gracias al proceso de distensión, los cohetes eran ahora un vehículo hacia la coexistencia en lugar de hacia la guerra. Houston flight, Zug Moskva. Корабль Союз готов к стыковке. Apollo Houston, I got 2 messages for you. Moscow is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Las naves espaciales soviéticas y estadounidenses hicieron historia al acoplarse a unos 210 kilómetros de la Tierra. En el espacio, la cooperación estaba sustituyendo a los años de confrontación de Guerra Fría. Cuando fuimos a recibir el entrenamiento específico a los Estados Unidos, conocimos a nuestros compañeros estadounidenses. Recuerdo que uno de ellos me dijo, desde que se ha puesto en marcha este proyecto internacional, duermo mejor por la noche. Ya no tengo miedo de la guerra nuclear porque estamos trabajando juntos.